Fuente de Luz presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema. En Proverbios capítulo 25, verso 8. Esto que vamos a leer a continuación es algo que creo que todo nos puede suceder en algún momento. Proverbios capítulo 25, verso 8. ¿Ya lo tienen? Ya, ¿verdad? Dice así, la versión que tengo acá es la Reina Valera del 60 y dice: no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. En otras versiones dice que no vayas a tribunales apresuradamente, así dice la suya, ¿verdad? La realidad es que cuando éramos niños, peleábamos, no sé, entre los que estamos aquí, ¿se recuerdan la forma que peleaban? Yo recuerdo que yo peleaba con mis hermanas, por ejemplo, ellas tenían el pelo largo, entonces las agarraba el pelo y nos amaqueábamos de un lado para otro, de repente me quedaba el poco de pelo en la mano. Y ellas peleaban a los aruñones. Yo terminaba con un poco de pelo en la mano, pero con un aruñón aquí. Y ellas quedaban con carne en las uñas. La realidad es que desde muy pequeños, de alguna forma peleamos alguna vez. Algunos tal vez a puño cerrado, otros a mano extendida, porque también en sexto primaria recuerdo yo que había un alumno, lo recuerdo puro bien, de apellido Acajabón. Y yo le decía el jabón. Acajabón era ese alumno, sinceramente, se andaba peleando con varios y una vez se peleó conmigo. Y entonces recuerdo que, ya cuando estaba enojada, chica, me dio, cabal, recuerdo que me quedó ardiendo la mejilla. Entonces yo lo único que tenía a la mano era un refresco. Le quedó el refresco estallado acá en él. Y entonces el asunto es que en nuestra niñez peleamos. Levante la mano, ¿quiénes pelearon en su niñez? La mayoría, ¿verdad? Saquen su mano. Los que tuvimos bastantes hermanos. ¡Ja! Yo tengo 6 hermanas y un hermano. Con mi hermano, la verdad, nunca peleamos porque mi hermano y yo nos llevamos más o menos 12 o 15 años por ahí. Entonces, pelear con él era llevarlas de perder. Entonces, pero con mis hermanas sí. Entonces, los que tuvimos hermanos, ¡ja! Los papás se descuidaban un ratito y entonces había guerra. Pero miren, ustedes, ¿saben qué? Fuimos creciendo y como que algunas cosas que aprendimos de niños no se olvidan tan fácilmente, porque cuando en la adolescencia yo estaba recordando, porque ahorita me dirijo a adolescentes y a jóvenes, entonces yo tengo que recordar un poco, aunque han pasado unos poquitos años de mi juventud y la adolescencia, yo tengo que recordar esos momentos. 16 años. Miren, de hecho las veces que yo recuerdo que peleé, sinceramente a mí me fue mal. Por ejemplo, una de las veces que yo recuerdo, yo creo que a usted ya les he contado, no tengo ningún problema en contar que yo no tuve problemas en andar tomando, andar con licor, pero las únicas 2 veces que yo tomé, terminé peleando. La primera vez
Estábamos en una fiesta, era un 15 años. Entonces, yo estaba ahí, pues entonces me dijeron los cuates, mira, tomate una. Y yo les dije, una no, mucha. No, yo me tomé una cerveza y media, entonces me empecé a marear y empecé a bailar. Estando bailando, yo creo que ya se los he contado a ustedes, entonces la chica con la que yo estaba bailando, un chavo que estaba bailando, al cual le pegó un empujón, entonces cuando yo vi que la empujó, yo dije, ¿y de qué se la lleva? Entonces ahí estaba bailando, y entonces se va para atrás y se me deja ir, y empezamos a darnos, me sacaron cargado. Porque lo que pasa es que después que yo le di, se me dejó ir y entonces golpe uno, golpe el otro. Entonces, de último, él me dio el último golpe bien puesto. Y entonces me agarraron y yo, suéltame. Y me soltaban un poquito, ahí va encima contra él. Me tuvieron que sacar cargado y ¿saben qué? Lo chistoso, que como una semana después encontré a la chava con la que estaba bailando y me dice, qué mala onda sos. ¿Por qué, Leo? ¿Por qué golpeaste a mi carnal, mes? Ay, entonces yo le dije, fue él el que me golpeó. La cosa es que era su hermano. Y yo, pues no sabía, ¿verdad? La segunda vez, fue una vez también en una como fiesta, pero dije, mejor me voy de aquí. Yo vivía en Ciudad del Sol, yo iba entrando a Ciudad del Sol y de hecho había un patojo. Yo creo que tenía como mis 17 años, entonces había un patojo ahí que siempre me molestaba. Cada vez que me miraba me ponía un apodo, que ni para qué se los digo. Ese día, como a las 5 de la tarde, iba yo, miren, yo malo para eso, gracias a Dios. Porque yo sé que algunos dicen, con una se mareó. Gracias a Dios, porque entonces las únicas 2 veces no salí caro. Entonces iba yo ese día. Y entonces, ¿a quién creen que me encontré? A ese patujo que me molestaba. Y entonces me gritó el apodo que me decía. Entonces lo voy volteando a ver. Y entonces me dejo ir contra él. Lo levanté de acá de la playera se rompe. Y entonces entonces lo maltraté. Y él me dijo, mira, no te estés metiendo conmigo porque te voy a echar a mi hermano. Y entonces yo le dije, a vos, a tu hermano y a tu papá al mismo tiempo se las... Usé algunas palabras groseras para decirle. Y entonces él me dijo, vaya, me dijo. Y entonces me fui, como a los 8 días más o menos, ese día, mira, yo tranquilo, caminando con otro mi amigo. Cuando de repente me sale un tipo, miren, a mí me llevaba como esto de estatura, los brazotes como ese tamaño. ¡Pues, ¿por qué le estás haciendo mates a mi carnal? Yo no conozco a tu hermano, boludo. ¿Cómo que no? Allá está, mire, cuando miro el patojo, la gran... Y yo todavía le digo, ¿es tu hermano seguro? Sí, me dijo, no, disculpa, yo no sabía que vos eras... Miren, ese hermano de ese patojo era uno de los jefes de la mara que le decían en ese tiempo, ustedes de plano no le escucharon, pero le decían los vampiros. Los vampiros tenían 3 jefes, era uno de los jefes. Después esos vampiros se convirtieron en los CDS. Los CDS tuvieron grandes problemas con los MS, se mataron entre sí, pero bueno. El asunto es que ese día, cuando yo vi, nos empezaron a rodear y tenían piedras en las manos. Otro tenía un ladrillo, entonces estaban ahí así como, y yo sabía cómo son ellos. Yo sabía que ellos lo que querían era ver un show, una pelea. Y si yo, por aquella las perdidas, le llegaba a ganar a ese,
entre todos me hubieran dado. Y si él me llegaba a ganar, se iba a dar el lujo por hacerlo frente a sus amigos, que eran como unos 15 más o menos que nos rodearon, a dar una buena paliza. Entonces yo dije, miren, de hecho él me quiso botar, me tiró un golpe a los pies, entonces no pudo botarme, me tiró un par de golpes a la cara, pues fácilmente me hice para atrás, pero me andaba persiguiendo. Y yo solo recuerdo que yo dije, aquí no tengo opción a pelear. Solo andaba yo y otro mi amigo. Y eran contra 15 que tenían ya piedras en las manos. Entonces lo que hice es que empecé a juntar saliva en la boca. Mientras me hice algunos quites y entonces hice como que le iba a dar. Entonces viene él, subió la guardia, pero en la misma que subió la guardia lo que hice es que le escupí la cara. Le voy escupiendo la cara con eso así espeso. Y salgo corriendo. Miren, si algo tenía aquel tiempo, cuando no me había crecido un poco el estómago, corría bastante. Salgo corriendo y yo recuerdo las piedras que pasaban y gracias a Dios que ninguna piedra me dio, pero yo recuerdo que estaba yo más o menos unas 4 cuadras de mi casa. A partir de ese día, para mí era bien difícil andar así tranquilamente en Ciudad del Sol. Pero le estoy contando esto porque fíjense lo que la Biblia dice, no entres apresuradamente en pleito. ¿Cuántos de los que aquí estamos, cuántas veces alguien nos ha provocado a pleito? Seguramente varios. ¿Y saben qué? ¿Qué es lo normal? Que una persona se defienda. Ahora, el problema es que a medida que uno se defiende, a medida que tú te defiendes, a veces esa defensa, a veces esa defensa que uno arma te trae más problemas. Entonces, ¿usted qué quiere? ¿Que yo me deje? No, para todo hay un tiempo. Así dice la Biblia. Entonces, si la Biblia dice que para todo hay un tiempo, quiere decir que hasta hay un tiempo para pelear. No entres apresuradamente en pleito. O sea, yo aquí puedo entender que si la Biblia dice que no entre apresuradamente, quiere decir que me está diciendo que puedo entrar en pleito, pero a su tiempo. Una de las cosas importantes que hay que entender es que cuando una persona se enoja rápido, entra en pleito. Y muchas veces esos pleitos, miren, en serio, después, pasados los días, los años, uno se recuerda y da risa nada más porque uno dice, no puedo creer que por eso estuviera peleando. Y la realidad es que si te hubieras tranquilizado un momento, te hubieras puesto 1, 2, 3. Si respiraras profundo y contaras hasta 10 por lo menos, tal vez entrarías menos a pleitos. ¿Usted qué quiere que yo me deje? Mira, yo te voy a decir una cosa. Aquel que te anda buscando en pleitos o aquella, si tú te haces a un lado y no peleas con esa persona, si no te respiras y Dios te da esa paz y te quedas esperando, y sí, me ofendió, me lastimó, me dijo cosas, pero no voy a entrar apresuradamente. Yo te aseguro una cosa. Tarde o temprano, alguien más le va a dar su merecido a esa persona. Te lo digo por experiencia. Se lo digo por experiencia, porque después de que yo recuerdo tal vez la última vez que yo me peleé así a golpes, porque miren, la verdad es que los pleitos nunca se van a terminar. Pero pensemos en los golpes y en las palabras que realmente son también golpes. Llega un momento en el que uno alcanza cierta madurez y dice, no voy a pelear. Voy a esperar.
Y entonces, a mí me ha pasado varias veces que yo sé que hay una persona que merece por lo que me hizo. Merece que yo le conteste algo para defenderme, o que, pues a veces sinceramente hasta golpes dan ganas de darle a alguien. Pero, por experiencia, las veces que yo me he quedado así como que no, después yo miro cómo alguien más sí le da. Entonces, ahí es donde viene lo siguiente. Y los que tienen su Biblia me van a acompañar. A Éxodo capítulo 14, verso 13. Repito, libro de Éxodo capítulo 14, verso 13. De hecho, cuando nosotros leemos la historia de Moisés, encontramos nosotros que Moisés, en una ocasión, mira que hay una persona que está golpeando a uno de sus parientes, y va y lo mata y lo esconde bajo la arena. Después de eso, el faraón se entera y entonces Moisés tiene que salir huyendo, 40 años escondido, por haberse metido a pelear antes de tiempo, porque de hecho Moisés había nacido para ser un guerrero, para ser un libertador, pero por meterse a pelear antes de tiempo, por ir apresuradamente, se ganó problemas. Pero bueno, miren después lo que le dice Moisés al pueblo. Pero Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros, mientras vosotros os quedáis callados. Así dice la versión de ustedes, mientras quedáis tranquilos. Algunas versiones dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y en esta versión dice: vosotros estaréis callados. Porque miren, pues seamos sinceros, la mayoría de pleitos comienzan con la lengua. La mayoría. La mayoría porque le dice una cosa, le contesta otra, después otra, y le dice: a la salida nos miramos. Así es todavía, ¿no? Ya no. En el Facebook nos miramos. Sí, porque ahí se pelean un montón y ahí también se reconcilian. El asunto es, pongamos atención, voy a ir terminando, por causa de aquellos que de verdad se ponen inquietos y para no pelear con ellos. El asunto es que cuando nosotros peleamos, cuando nos defendemos, apresuradamente le estamos diciendo a Dios: no te necesito, no me defiendas, yo puedo defenderme. Y el problema es que cuando uno se defiende, generalmente le va mal. Cuando Dios te defiende, te va a ir bien. Siéntese aquí, ¿me? ¿Escucharon eso? No lo que dije a él, sino lo que dije antes. Lo voy a repetir. Si tú te defiendes, te va a ir mal. Si Dios te defiende, te va a ir bien. Así es que cada vez que nosotros, porque yo también me incluyo ahí, cada vez que uno se molesta por algo que le hacen y quiera o no le parece injusto, entonces uno dice: tengo mi derecho, me voy a defender. Le estás diciendo a Dios: soy mejor que tú. Porque de hecho Dios ha dado una promesa a Israel que viene siendo también para nosotros. Y dice que Él peleará por
nosotros. Jehová peleará por ti y tú estarás callado. Y también va para las mujeres, estarás callada. Tan bonita que se mira callada. Ay, ¿usted qué cree? ¿Que yo soy menso para dejarme? No se necesita ser esa palabra que dije. Se necesita creer que hay un Dios. Porque yo no sé, entre los que estamos aquí, cuántos así sinceramente creemos que Dios existe. Levanten la mano, quiero ver quiénes así seguros, bien seguros. Qué bueno, la mayoría. Casi todos. ¿Una foto? No. Entonces, si creemos que Dios existe, quiere decir que cuando entonces nosotros nos defendemos, entonces le estamos diciendo a Él, ¡hey! Tú existes, pero yo soy mejor que tú, yo puedo pelear, defenderme. Mire usted, que usted porque no sabe, a mí siempre me hacen lo malo y Dios nunca me defiende. Podría alguien estar pensando. Pero sinceramente, si es así, tu pensamiento estás equivocado, equivocada, porque Dios sí defiende la causa de los justos. Porque a lo mejor puede ser que tú tengas la culpa. Y miren lo que dice Proverbios capítulo 3, verso 30. Proverbios capítulo 3, verso 30 dice así: no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Proverbios capítulo 3, verso 30 leí. Entonces yo aquí puedo entender una cosa. Dos cosas importantes quiero dejarles en su corazón. Número uno, no entres apresuradamente en pleito. Es decir, si vas a entrar en pleito, no lo hagas apresuradamente, sino que despacio, a su tiempo. Deja que pasen algunos días. Porque puede ser que al pasar esos días se te pase el insulto. Y entonces te habrás ahorrado un enemigo más. Y entonces, por eso es que en la Biblia dice que no lo hagas apresuradamente. Pero miren lo que aquí dice: no tengas pleito con nadie sin razón. O sea, hay gente que no es que entre apresuradamente. Ellos tal vez lo hacen no apresuradamente, pero lo hacen sin razón. Mira, ¿y por qué? ¿Y por qué estás peleando con ella? Le pregunta a uno a alguna señorita. Ay, lo que pasa es que me cae mal. ¿Pero por qué te cae mal? Ay, no sé, pero me cae mal. Miren, así me dijo a mí. En las iglesias incluso se da. Para aquellos que piensan que en las iglesias son santos los que ahí van. Yo recuerdo que cuando yo llegué a una iglesia, tuve algunos problemas, algunas personas que inventaban cosas de mí, hablaban, entonces luché, sinceramente luché por no defenderme. Dios de plano fue el que me defendió la mayoría de veces, mejor dicho todas. Y ya cuando, después de 2 años y medio que Dios me dijo que me fuera a otra iglesia, entonces una de las últimas cosas que sucedieron, ya cuando yo ya había anunciado al pastor que me iba a trasladar, entonces se acercó ahí conmigo uno de los líderes en la iglesia. Y entonces me dijo, mira, yo te quiero pedir perdón. Y entonces yo le dije, bueno, ¿y por qué? Lo que pasa, me dice, es que desde que viniste aquí, me dijo, siempre me caías mal. Y entonces yo me ponía bien bravo, me dijo, porque solo viniste y el pastor te empezó a tomar en cuenta. Y entonces yo anduve hablando, me dice que de plano te tomaba en cuenta porque como tenés dinero, ¿no? Y yo mira, inventé cosas de vos, me dijo.
mejor ni me hubiera dicho nada, porque sinceramente sí me estaba afectando en ese momento que me lo estaba diciendo. Y entonces, yo sinceramente siento que no había razón. A veces, la única razón que hay por la que alguien pelee con nosotros es la envidia. A veces están peleando porque tiene algo que no tiene esta persona. La semana pasada hubo un pequeño inconveniente acá, donde dos señoritas se discutieron, y entonces una de las cosas que me llamó la atención es que una le dice a la otra: es que no me tenés que estar molestando porque no sos mejor que yo. Nadie es mejor que nadie. Le dijo, entonces yo solo un ratito que me acerqué a oír nada más ahí, curioso que es uno, Son alumnas, entonces uno tiene derecho a escuchar un poquito. No es que no digan, ay, que chute, don Luis. ¿Por qué se meten pleitos ajenos? No, uno también tiene que ver cómo de alguna forma ayuda para evitar eso, pero bueno, el asunto es que, sinceramente, da pena. Y entonces, esto de los pleitos nunca se va a terminar. En la Biblia el primer pleito que aparece está en Génesis, por envidia. Porque viene Caín, vio que la ofrenda que dio Abel agradó a Dios. Entonces por eso le tuvo envidia. Y ¿saben qué? Lo peor es que en la pelea salió muerto uno, Abel. Entonces cuando hay pelea, a algunos les gusta. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en el instituto. Yo estudié en el instituto que está aquí por el mercado, Linev. Jornada vespertina. Por si hay algunos aquí, sí va. Puchica, yo recuerdo cuando, miren, anunciaban, como antes no había Facebook, entonces corrían la voz solo así: va a haber pleito a la salida. A la gran, ¿por dónde? Decía yo, por los arbolitos. Decía, a la gran, yo quiero ir. Y entonces ahí estaba uno, puchica, haciéndole la porra: ¿quién escupe primero? Y entonces ponía la mano en el medio, y cuando escupía el primero, quitaba la mano y ¡fua! Le caía la escupida en la cara al otro y empezaba. Y entonces los que ahí estábamos viendo, no se atinaba a quién le iba a uno, porque dale vos, no, vos también dale, vos también, ahora te toca a vos. Sinceramente, pura diversión. Y miren ustedes, nada bueno, definitivamente. Solamente la sangre que a veces sale. Mira, vos te sacó sangre, ala, no te dije eso, hombre. Pero los pleitos no dejan nada bueno. Y yo quisiera finalizar de esta forma, porque así me lo dijo el Señor. Pongamos atención. Tal vez me acompaña, ¿no? ¿Quién está en el piano? Miren pues, pongamos atención. Yo sé que todos los que aquí estamos en algún momento hemos sido insultados u ofendidos. Y a veces nos hemos quedado con ese trago amargo en la garganta. Porque querías decirle tales cosas, pero te aguantaste y no se las dijiste. Y a veces vas caminando y pensando, ¿cómo no le dije tal cosa? ¿Cómo no? Es que le hubiera dicho. Y entonces eso hace daño. Porque eso se convierte en amargura. La amargura se puede convertir incluso en una enfermedad. ¿Escucharon eso? Hoy tenemos personas padeciendo enfermedades por falta de perdón, porque un día se enojaron, no se pudieron desahogar y entonces después de eso se ganan incluso una úlcera. Porque los ojos dan al estómago. Porque afecta a los nervios. ¿No es cierto que cuando estamos nerviosos por algo, ¿a dónde va uno rápido? Al baño. ¡Ja! Ya te pusiste. Te asustaste, vos, dice. Ni modo, da los nervios. Entonces a lo que quiero llegar es,
Tranquilos. A lo que quiero llegar es, esta tarde es una tarde para ser libre. Dios ha destinado esta tarde para aquellas personas, y yo también me incluyo ahí, aquellas personas que a veces quisimos, no sé, o sea, fuimos indignados, fuimos ofendidos y realmente sin razón. Y a veces tal vez hasta golpeados físicamente. Posiblemente alguien te golpeó y cuando quisiste defenderte y darle un golpe te detuvieron. Y aunque tú decías, no, suéltenme, suéltenme porque le voy a dar, no, te agarraron, te detuvieron. Y ya después, pasados los días, ya se te había pasado la cólera, pero el sentimiento quedó adentro de tu corazón. Y esta tarde el Señor quiere hacerte libre. Cierren sus ojos, por favor, quiero orar y declarar libertad. Fuente de Luz ha presentado una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Queremos saber si este tema fue de bendición para tu vida o si necesitas ayuda con oración o consejería. Contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org.